Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a Descifrando la Política, mi columna semanal en el canal de Jesús Escobar Tobar. Mi nombre es César Pineda, soy politólogo, sociólogo y esta semana he titulado esta colaboración como Respondiendo al tirano, las izquierdas y derechas frente a Donald Trump, aunque en ocasiones anteriores hemos analizado ampliamente a Donald Trump y su nueva política neoimperialista. Hoy quisiéramos analizar más bien las respuestas que se le ha dado en todo el continente, a grandes rasgos, a esta nueva política de Donald Trump. Comenzaré diciendo que generalmente solemos pensar al poder como algo que tienen los gobernantes o algo que tienen los poderosos mismos. Sin embargo, el poder no es una cosa, no es una esencia que se tiene o que se posee. El poder no es una cosa, el poder es una relación de mando y de obediencia. Esa relación donde unos mandan y otros obedecen nos lleva a la pregunta muy importante de por qué los que obedecen lo hacen. Los que obedecen lo hacen porque creen quizá en quien manda, quizá porque tienen un interés, les conviene obedecer, o bien porque temen las represalias de desobedecer. Si el poder es cuestionado con desobediencia, entonces el poder puede caer o deshacerse o desilvanarse o entrar en crisis o no existir la relación de poder. Si muchos desobedecen al mismo tiempo, la reorganización entonces del poder estadounidense, del poder imperial, necesita que el mundo se subordine bajo las nuevas reglas de Estados Unidos. Es decir, que acepte lo que ya se aceptaba antes, que Estados Unidos manda, pero la reformulación de nuevas reglas obliga a repensar la estructura en una especie de reingeniería que tiene que lograr la relativa aceptación por las buenas o por las malas, con grandes dosis de creencia, de ideología o por interés o simplemente por miedo. Cualquiera de estas opciones, no importa cuál, Estados Unidos necesita que los estados y las fuerzas políticas principales, al menos en América, se subordinen al poder imperial. Si lo logra, el trumpismo podría perdurar. Si no lo logra, el trumpismo podría caer. Algunos dicen que muy pronto, algunos dicen que por sus errores económicos, algunos dicen que por su soberbia, por su despotismo, por la tradición democrática de Estados Unidos, en fin, cada quien puede tener una visión o una especulación, mejor dicho, de hasta dónde llegará el gobierno de Donald Trump, pero nosotros preferimos analizar qué poderes se le oponen y qué poderes colaboran con Estados Unidos en esta nueva reconfiguración. Comencemos muy rápidamente, precisamente entonces, por los grados de obediencia y de colaboración o de qué forma se le resiste y se le cuestiona a este enorme nuevo poder neoimperial de Estados Unidos. Empecemos por quienes colaboran estrechamente con este mandato despótico y autoritario, misógino, patriarcal y por supuesto antiambientalista y antiizquierda de el gobierno de Donald Trump. Empecemos por el mini tirano cool de Bukele en El Salvador. La prensa le ha dicho así, es un presidente mucho más joven, con gran estilo, que utiliza ropa de moda y que por eso se le haya denominado tirano cool, porque también sabemos utiliza medidas draconianas de seguridad, donde ha implantado en El Salvador prácticamente un régimen de excepción. En los recientes días, El Salvador, o mejor dicho, el presidente Bukele, aceptó que Estados Unidos deportara a 250 venezolanos, no a su país de origen, sino a El Salvador. La razón es porque el propio Bukele había propuesto a Estados Unidos que usara su megacárcel. Es decir, le ofreció a El Salvador, con su régimen de excepción, violatorio de los derechos humanos, violatorio del debido proceso, con encarcelamientos arbitrarios y contratos degradantes e inhumanos de los encarcelados, le ofreció precisamente sus servicios violatorios de los derechos humanos a Donald Trump, que lo vio con muy buenos ojos y que enseguida aceptó esta propuesta. Incluso la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, de Estados Unidos,
ha viajado a El Salvador, se ha tomado una grabación tipo selfie, donde atrás están los reos salvadoreños y amenaza a todos los migrantes en Estados Unidos de que eso les va a suceder, van a ser deportados si cometen actos ilegales en un claro discurso autoritario y atemorizante y persecutorio, por supuesto, de los migrantes. ¿Qué es lo grave de esta colaboración de Bukele? Quizá la más grave. El primer elemento no es tan grave para Estados Unidos o para el mundo, sino para el propio El Salvador, porque convierte El Salvador en un segundo Guantánamo. Esta prisión militar que tiene Estados Unidos en una base en Cuba desde hace décadas, que al no ser parte de Estados Unidos, permite que los detenidos queden atrapados en un limbo jurídico internacional infernal. No se tienen que cumplir los mínimos requisitos jurídicos de su defensa, por lo cual Estados Unidos puede hacer con los presos que lleve a Guantánamo, con grandes escándalos previos de violaciones a los derechos humanos muy graves, lo que quiera prácticamente. Convierte entonces a El Salvador en un segundo Guantánamo. Un segundo punto de la colaboración de Bukele con Trump. Al colaborar, Bukele ayuda a Trump a violar todo el marco jurídico internacional, lo apoya en un discurso autoritario, amenazante, opresivo, apoya toda política antiinmigrante, apoya, como ya lo ha hecho en su país, detenciones arbitrarias, sin pruebas, por ejemplo, simplemente por tener tatuajes. Esto ya ha sucedido en El Salvador. Hay cientos de casos denunciados donde los presos con condiciones draconianas de encarcelamiento se ha comprobado que muchos de ellos no solo no eran parte de las bandas criminales, sino que simplemente era gente que tuvo un mal día y fue apresado quizá de por vida sin haber cometido ningún tipo de delito. Apoya además deportaciones o expulsiones sin orden de traslado. Es decir, lo grave de la colaboración de Bukele es que ayuda a deshacer el orden internacional y ponerlo patas arriba a favor de Estados Unidos en un nuevo orden autoritario internacional. Bukele está colaborando en ese sentido. El último punto en El Salvador es el neocolonialismo de Bukele, que amplía el poder de Donald Trump, convirtiendo a El Salvador, paradójicamente, después de una guerra de muchos años para detener el imperialismo estadounidense, en una neocolonia de Estados Unidos. Quizá tal y como él quiere, y lamentablemente quizá como el propio Bukele podría suspirar por ser el Estado 52. El segundo país que colabora muy claramente, que ha aplaudido todas las políticas de Donald Trump, de hecho de manera un poco salamera y un poco degradante, es el presidente Milei en Argentina, que se suma voluntariamente a la reciprocidad comercial, como le llama de Estados Unidos, de manera muy contradictoria, porque sabemos que Donald Trump está imponiendo aranceles, que va contra la lógica del libre comercio, que es el mantra del libertarismo que encabeza también el presidente Milei, en una lógica de subordinación absoluta y transparente que incluso llega a ser penosa. Eh, pero Trump también colabora con Milei. Lo elogia, lo ha elogiado en reuniones públicas de la derecha, considera que su política económica es acertada, le ha dicho en un tono paternal, como si fuera su pupilo, estoy muy orgulloso de ti, incluso ha dicho que en Argentina se sigue ahora la estrategia de Make Argentina Great Again, a pesar de que Milei ha endeudado en los últimos días a Argentina por más de 20 mil millones de dólares y ha encabezado un fraude con las criptomonedas que ha dejado sin dinero a miles de argentinos que habían confiado en lo que el propio presidente Milei había recomendado. La relación es prácticamente de beneplácito y de apoyo de Trump a Milei, a pesar de las políticas represivas que hemos visto en las últimas semanas de Milei a jubilados que han sido apaleados en las calles y por los recortes brutales que se parecen mucho en los dos casos. Ahí sí hay una conexión y paralelismo. Si nos vamos un poco más al norte, en Panamá ha defendido mucho más al canal
que Trump ha dicho abiertamente se quiere apoderar de él, dice es nuestro, queremos recuperarlo. El presidente, perdón, los titulares del Ejecutivo de Panamá han defendido retóricamente al canal, han sido muy firmes, han dicho que el canal es nuestro, es de los panameños, y que incluso han dicho Donald Trump miente. Sin embargo, aunque han tenido este discurso más firme y mucho más digno de no arrodillarse frente pues a un no solo capricho, sino una imposición autoritaria de Donald Trump, se salieron de la ruta de la seda con China, que era un acuerdo que China había construido con múltiples países, e incluso se ofreció como puente para la deportación masiva de migrantes. Es decir, Panamá, aunque con un discurso mucho más firme y retóricamente soberano, automáticamente y rápidamente empezó a colaborar con Estados Unidos para aislar a China y también ofreciéndose como estructura en mucho menor medida que El Salvador, pero para hacer lo mismo, para expulsar y deportar de manera ilegal a migrantes estadounidenses. La subordinación a cambio de que los dejen en paz, a cambio de que quizá no cumpla las amenazas de tomar el canal de Panamá por la fuerza. Costa Rica está colaborando también en esta deportación sin el protagonismo que han tenido estos gobiernos que, curiosamente, en el de Milei y el de El Salvador, son evidentemente de derechas. Eh, por el otro lado, si volteamos hacia el otro lado, las izquierdas progresistas, hay que recordar que la caracterización de progresistas se las dieron ellos, estos gobiernos, a sí mismos, en la dualidad de progreso o progresismo contra conservadurismo, una forma muy distinta de decir izquierda y derecha, una forma que se aleja, por decir así, de la caracterización de la izquierda y que se empezaron a nombrar así en las cumbres de la UNASUR, perdón, las cumbres de la CELAC o en las reuniones de la UNASUR, donde los gobiernos de Bolivia, de Ecuador, empezaron a llamarse a sí mismos como progresistas, en oposición a las políticas conservadoras o neoliberales que se realizaban en sus países. No puedo ir país por falta de tiempo, pero podemos hacer una evaluación que del otro lado empieza a ser un poco de oposición y resistencia por los gobiernos progresistas. Empecemos por el tema de migración. Ahí quien ha tenido una posición, incluso una confrontación abierta con Donald Trump a través, curiosamente, de la red social X, es Petro, el presidente de Colombia. A pesar de que la derecha dijo que Donald Trump y algunos medios de comunicación masivos aplastaron, que Donald Trump había aplastado a Petro defendió con firmeza las mínimas condiciones de deportación de colombianos a su país que iban encarcelados, perdón, iban encadenados en los aviones que enviaba Donald Trump, están con condiciones que son, por supuesto, inaceptables en términos humanitarios, inaceptables en términos de derechos, inaceptables en términos de relación bilateral Estados Unidos-Colombia, y Petro logró al final, después de una gran discusión e incluso la amenaza del escalamiento, que Donald Trump los enviara sin cadenas. Esto parece una victoria muy pequeña, pero en realidad es una victoria política y en defensa de los derechos humanos. Creo que ahí, en temas migratorios, quien mejor lo ha hecho es Gustavo Petro. No ha sido así el caso de México, que estamos atrapados por nuestra frontera, por nuestra dependencia, como he explicado en otra columna, de Estados Unidos, y porque en general las políticas de los gobiernos mexicanos desde hace décadas es pues más o menos de cierta subordinación a las necesidades de Estados Unidos, y aunque México lo ha hecho con mucha mayor dignidad, ciertamente nos hemos convertido en el muro de contención de la migración hacia el norte, exactamente lo que Donald Trump quería en su primer periodo presidencial. Migración, Colombia bien, México lamentablemente muy mal. En el tema de los aranceles, creo que a diferencia del tema anterior, quien mejor lo ha hecho es México,
porque somos los que estamos más atrapados. Ha habido discursos antiaranceles y condenando claramente, abierta y explícitamente la política arancelaria de Donald Trump, de los presidentes de Chile, de Brasil y de Colombia. Pero esos tres países dependen en mucho menor medida de Estados Unidos. El llamado a la movilización de Claudia Sheinbaum, apoyarse en las bases sociales, en su popularidad y tener una respuesta proactiva y firme, no de manera confrontativa. ¿Quién puede confrontarse a Estados Unidos? Pero sí firme y digna en un discurso que efectivamente lo reivindicaba. Me parece la respuesta más acertada, y entonces empezamos a ver que hay varias voces de un puñado de gobiernos, pero que claramente cuestionan la forma en que Donald Trump se relaciona con el resto del mundo, y creo que México se ha notado con Claudia Sheinbaum un punto muy importante en esta resistencia a los aranceles y el llamado a la movilización popular. El siguiente tema es sumamente polémico porque es el proyecto de Donald Trump de la limpieza étnica en Palestina, y su proyecto inmobiliario, claramente ahora dicho de manera cínica, sentado junto a Netanyahu, que el territorio palestino debería barrerse y ahí erigirse una serie de hoteles y proyectos turísticos que permitan rehacer Palestina. A veces se entiende sin los palestinos, a veces de una manera inclusiva, pero subordinada, por supuesto, a los intereses de Israel y de Estados Unidos. Esta limpieza étnica es inaceptable, es un genocidio que se está realizando por el Estado de Israel, y desde el 7 de octubre de 2023, a la escalada de la cuestión palestina, eh, Colombia, Brasil y Chile han tenido posiciones firmes, donde han llamado tanto a la ONU, a los distintos actores internacionales, a detener la violencia contra los palestinos, a detener los bombardeos. Le han llamado genocidio, especialmente Petro y Lula han tenido discursos explícitos al respecto, condenando la política de Israel y condenando los crímenes internacionales de miles de muertos y de crímenes de guerra que ha cometido el Estado de Israel. Frente a la actualización del proyecto trumpista, estos tres gobiernos, incluyendo el de Boric, que también ha tenido una posición más o menos consecuente durante todo este periodo, han condenado de manera explícita y abierta lo que intenta hacer Donald Trump, y de manera explícita también con su nueva relación con Israel. Una vez más, México se queda atrás, como ha sido la política de los dos gobiernos de la Cuarta Transformación, una política que por nuestra dependencia, quizá por el poder que tiene el sionismo e Israel en los intereses de Estados Unidos, México no se atreve a dar un paso más, a ser un poco más firme en torno de este tema. Por último, están las alternativas al comercio mundial, es decir, los ataques que está lanzando Donald Trump a toda la organización comercial, que hay que decir, organización comercial totalmente neoliberal, totalmente procapitalista, proempresarial, procorporativa, que hoy quiere reorganizar a su modo el propio Donald Trump. Lula es quien, del lado de los BRICS, de este conglomerado que ustedes conocen, de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, junto con unos nuevos integrantes, son ya un polo económico gigantesco, muy importante, incluso más importante que otros bloques económicos internacionales. Ahí Lula creo que es el que ha quedado como un gran estadista internacional. Ha criticado el sabotaje a la Organización Mundial de la Salud del propio Trump, ha criticado a las grandes corporaciones estadounidenses, ha criticado la salida del Acuerdo de París, que una vez más refiere al cambio climático, y en ese sentido solo Lula ha tenido, digamos, una perspectiva de alternativas posibles en la vía comercial y de una crítica más estructural a la política de Donald Trump. En ese sentido podemos ver muchos matices, pero también la actuación de estos gobiernos de Chile, Colombia, Brasil y por supuesto México como una izquierda progresista
o al menos gobiernos progresistas que se oponen a las estridencias y a los extremos de esta política de Donald Trump. Se esperaba, o muchos esperan, no lo sé por qué, sin embargo, que no existe una política de bloque común y pareciera el campo de oportunidad perfecto aglutinarse y reunirse frente a esta nueva amenaza y actuar, algunos dicen alrededor de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, de manera conjunta y unir más a América Latina en torno de la amenaza de Trump. Sin embargo, creo entender también que todos estos presidentes que son bastante moderados frente a sus capitales internos, frente a las fracciones corporativas de sus países, que le han dado enormes concesiones también a los intereses de los grandes empresarios, no quieren no solo confrontar a su burguesía interna, sino tampoco quieren atizar aún más a lo que parece un toro desenfrenado en la cabeza de Donald Trump. Es decir, a pesar de este discurso que me parece que es firme, que es correcto, que es digno, que creo que han puesto resistencias, que han puesto voces muy claras, muy racionales, con posiciones firmes en torno de la resistencia y la oposición a Donald Trump, se mantienen dentro de una estructura de debilidad por ser gobiernos latinoamericanos. Solo Lula se atreve a llevarlo más allá, siendo Brasil un gigante económico y siendo Brasil también un liderazgo que está incluido en un bloque económico mundial como los BRICS. Sin embargo, incluso el propio Lula no se atreve a liderar y frente, aunque ha habido algunos llamados, por ejemplo, de Xiomara Castro para reuniones emergentes de la CELAC, que anunciaban la posibilidad de una respuesta colectiva, pero esta respuesta colectiva no se ha dado. Y este es un signo de cierta tibieza, un signo de cierta debilidad y un signo de no querer, de quizá extrema prudencia, cuando es evidente que Estados Unidos ha roto todo límite, toda prudencia, todo obstáculo y que se dirige hacia una estructura autoritaria e imperial mundial. Y que los presidentes de América Latina quizá necesitarían estar a la altura para responder colectivamente ahora que están en el poder. No sabemos qué pasará más adelante. Eh, por último, está la resistencia al interior de Estados Unidos. Lamentablemente, los movimientos sociales de Estados Unidos al interior de ese país han quedado agotados después del último año de Biden. Hay que recordar que el movimiento estudiantil en apoyo a Palestina y contra el genocidio fue violentamente reprimido, ha sido violentamente perseguido. Esto no quiere decir que sea la primera vez que en Estados Unidos los movimientos sociales y estudiantiles y juveniles sean perseguidos, como lo fue en la década de los 60s y los 70s, una extrema persecución represiva contra la extrema izquierda en Estados Unidos, pero por un lado ha agotado y ha puesto pues a la defensiva a muchos estudiantes. El movimiento feminista que fue tan importante en el inicio de la primera gestión de Donald Trump, no lo hemos visto ahora actuar de manera tan contundente cuando parecía que una marea feminista iba a ser el peor dolor de cabeza de Donald Trump y con gigantescas movilizaciones al inicio de su primera gestión. Hoy no parece ser un actor, una actriz, mejor dicho, en las calles que pueda frenar este autoritarismo. Ha emergido en las últimas semanas la iniciativa, sin embargo, de Bernie Sanders, el senador independiente, que de la mano de Alexandria Ocasio han comenzado una serie de movilizaciones increíbles, han reunido en Denver a más de 35,000 personas en un llamado tour contra la oligarquía. Todos los elementos de estos dos líderes, este senador, insisto, independiente, pero que vota y es parte de una relación extraña con el Partido Demócrata, todos los elementos discursivos e incluso la iniciativa misma de la movilización popular contra Trump y contra Musk, el tour contra la oligarquía, por eso se llama así, me parecen son elementos sumamente correctos. En sus discursos han dicho una primera idea,
No permitiremos que Estados Unidos se convierta en una oligarquía, alertando a la clase trabajadora estadounidense sobre la concentración del poder. Han dicho, y esto es una frase, un párrafo pues brillante de Alexandra Ocasio, dice: no creo en la atención sanitaria, el trabajo y la dignidad humana porque soy marxista, creo en ellos porque fui camarera. Esta forma de devolver los ataques a la izquierda y anticomunistas, antimarxistas que suele hacer la extrema derecha, son devueltos efectivamente con una realidad, no es solo discursivo, donde ella en realidad sí fue trabajadora. E incluso las críticas de Bernie Sanders han llegado lejos al Partido Demócrata. No debería sorprender, ha dicho él, a nadie, no debería sorprender a nadie que un partido que ha abandonado a la clase trabajadora se encuentre con que la clase trabajadora lo ha abandonado. Estos tres elementos deberían organizar a la izquierda estadounidense: la lucha antiautoritaria contra la concentración de poder, la defensa legítima de los derechos sociales y sobre todo la interlocución a la clase trabajadora estadounidense para su movilización y su reorganización ante un gobierno despótico. Sin embargo, hay tres elementos críticos en torno de esta última fuerza. Es la fidelidad y dependencia que ha tenido Bernie Sanders del Partido Demócrata. Estas exigencias como de cierta radicalización del Partido Demócrata, también de Alexandria Ocasio, parecen ingenuas frente a un partido que ha sido ultraliberal, neoliberal, imperialista, no una alternativa política de izquierdas, sino el partido que ha encabezado el neoliberalismo en el mundo. Un segundo elemento es que en el pasado el Partido Demócrata ya ha confabulado contra Bernie Sanders y sin embargo este cerró filas en apoyo a Biden, igual que Alexandria Cortés, en el llamado malmenorismo, es decir, por enfrentar a Trump habría que apoyar a Biden. El mal menor, el malmenorismo, como le llama Pablo Iglesias, es un defecto impresionante, contradictorio del propio liderazgo de Bernie Sanders, que hoy, sin embargo, es la única fuerza movilizada en las calles en Estados Unidos. Y sin embargo, también hay un elemento que creo que ha enfriado bastante el liderazgo de Bernie Sanders y es su posición crítica en torno del tema de Palestina, donde no termina de romper con Israel e incluso ni le llama por su nombre y por tanto no lo responsabiliza del genocidio que abiertamente ha cometido y sigue cometiendo en Palestina, en Gaza y también en Cisjordania. Al final, Bernie Sanders y Alexandria Ocasio son parte del establishment y parte del Partido Demócrata y tienen ciertos límites que no pueden rebasar. Conclusión: ¿qué explica todas estas debilidades? ¿Por qué este nerviosismo de los gobiernos progresistas y estos límites del establishment de la izquierda estadounidense para afrontar a Donald Trump? ¿Qué explica entonces lo que está sucediendo a nivel continental? Y a mí me parece que lo que explica esta tibieza y estos límites, estos titubeos, es que no hay un movimiento social poderoso ni una clase obrera organizada detrás de cada uno de ellos. Los poderosos del mundo lo son porque los de abajo han sido disueltos, sometidos, dispersados. La expectativa y necesidad de un movimiento anti-Trump mundial es urgente y lo es más aún en Estados Unidos. El futuro del mundo depende de la movilización de las clases trabajadoras estadounidenses que hoy no parecen estar cerca de dar una resistencia radical. El mundo y su futuro depende de la oposición, la organización y la movilización de las y los de abajo. Esa fue mi columna. Síganme en Twitter y en Blue Skies, @César Pinedar, y nos vemos cada semana aquí con Jesús Escobar Tobar.